¿Están? ¿Cómo Hola, ¿cómo va? ¿Todo Hola, buenas bien? tardes. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Hola, profe, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Arrancando la semana. Bien. ¿Cómo anduvo ese fin de semana? Mucho trabajo, muy tranqui. No, tranquilo, tranquilo, por lo menos. Qué bien, qué bien. ¿Todos bien de salud? ¿Todos andan bien? Con estas fechas, están todos engripados, congestionados, enfermos, dolor de hueso, de todo tenemos. Las alergias a mil. En el Todos cierre, juntos. Mira, en el cierre, mientras no mañana. llegue el antivirus acá, Ay, está no, todo por Dios. ¿Viste eso del avión que están supuestamente encerrados? ¿En un avión es que están encerrados? un crucero. En un En un crucero. crucero. Bueno, es lo que tengo ganas de ir yo en avión, pero bueno, el crucero no me gusta, por eso se ve que lo evado. En un crucero, por Dios, ¿qué? ¿Será algo real eso? ¿O estará todo el tema esto de volver a generar miedo y pánico en la gente a nivel mundial? ¿Vos qué opina, profe? No, hace un rato escuchaba que no es comparable al COVID por varias razones que tienen que ver con el modo de transmisión y con la mortalidad que tiene el virus. Sí. Entonces, no se espera que suceda nada comparable o parecido a la situación que se vivió con la pandemia del COVID. Así que bueno, igual No. están tratando de ubicar a cada uno de los, porque algunos se fueron, no se quedaron o violaron la restricción y salieron del ¿Cómo crucero. Entonces, bueno. eh, hicieron para salir del crucero si están todos como bajo la mirada de no, seguridad? no tengo idea, pero bueno, ahí había un punto de preocupación. Igual, digamos, no, el tipo de contacto que se tiene que dar para que se produzca el contagio no exige que sea como el COVID, digamos. Claro, Era muy rápido, era compartir la misma sala y ya te podías contagiar con el COVID. Acá parece que o tenés que entrar en contacto, llevártelo directamente a la vía respiratoria o a la boca. Digamos, tiene que haber contacto más físico, directo. más directo. Entonces, Rafael, sí, buenas noches. Vos sabés que estaba hablando hoy que decían de que, buenas noches primero que nada. ¿cómo va, Francisco? Eh, que la persona que creen que él, digamos, el contagiado número cero, que estaba en el sur, dice que estuvo en un basurero y que sacando fotos a unos pájaros y que creen que aspiró el tema este. Es lo que se cree. El otro tema complicado ahora es que no saben bien cuántas semanas dura la incubación, porque están hablando de 5 semanas, que hay gente que después de 5 semanas y no se sabe bien todavía Sí. cuánto tiempo lo puede tener hasta que se manifiesta, ¿no? Sí, sí, hay toda una cuestión y la variante es una variante sudamericana, digamos, porque hay antivirus en otros lugares, pero la variante con la que se contagiaron es una variante que se denomina Andes y que es de aquí, de la Patagonia, del sur, digamos. Entonces, bueno, estaban tratando de determinar un poco tratamientos y ese tipo de cosas, ¿no? Y no tienen claro, como dice Francisco, cuánto lleva el periodo
de incubación hasta que se manifiesta. Así que, ¿El eh, antivirus es como lo que suelen tener los mismos perros? No, no, es nada que ver. no, antivirus es un virus transmitido por las heces de un roedor, tiene un nombre, el ratón, no me Ah, acuerdo cómo es, eh, y en contacto con las heces, con la orina o los excrementos de ese ratón en particular, ay, Dios. eh, digamos, transmite. Lo que dice Fue más o menos con Francisco, lo que pasó ¿dónde fue? Formosa, el Chaco, ¿dónde fue que pasó? Que el alimento estaba contaminado con todas las heces de los ratones y todo eso. ahora, No, no, hace unos años, no sé si te acordás que fue catastrófico eso para la zona esa nomás. no, lo que hubo por los 90 más o menos, fue Sí, eh, que no fue una pandemia, fue una epidemia, epidemia. que es el cólera. En los 90 en el norte de la Argentina, entonces la recomendación básica era lavar las verduras, lavarse las manos, pero no sé, te estoy hablando de los años 90, ¿no? No sé Sí, si a eso te referís, pero esa sí, epidemia fue, que era endemia, era al interior de una comunidad, fue de cólera, y por ah, del suciedad, cólera fue, básicamente, el cólera, sí. cólera. Ahora que me acuerdo era del cólera, tenés razón. El ratón, el coli largo le llaman. ¿Cómo? El coli largo le llaman el ratón ese, que dicen que Cólera. es el que transmite. Ujú. Sí, sí, no es cualquier ratón, ese en particular. Ay, qué asco, a mí me dan tanta asco las ratas, yo donde las veo, no sé, me Menos agarra mal un que sitio. no fuiste a China, porque en China la comen, viste, la ratita chiquita la comen No viva. sé, vos sabés que sí, no, un Si no, asco. preguntarle a Marley y andate, da una vuelta con Marley y cuando se vaya a China. No, no. Las hormigas, bueno, eso no tendría tanto problema, pero las ratas, bueno, no sé, ya te diría en tiempo de hambre qué es lo que podría comer y no, pero En tiempo de hambre te comes cualquier cosa, te lo sé. cualquier cosa. He comido, te digo que he comido en época de hambre cuando yo era chica, que vivía en la Villa 34 ahí en Córdoba. He comido, viste que antes se vendía el cuajo. Sí, Sí, sí. El cuajo era todo lo desperdicio, todo lo que era la parte las de las vísceras. achuras se desperdiciaba. Bueno, nosotros comíamos el cuajo hecho en guiso, mi mamá, porque estábamos en la época de Alfonsín, que estaba tan dura la cosa, y vivíamos en una villa, que es la Villa 34, y había mucha pobreza, pero mucha, te digo. Mi abuela con mi mamá estaban en Europa, allá en Croacia con la guerra, y en el pueblito donde estaban, lo único que había el único trabajo era cosechar papa, así que le pagaban con papa, y lo único que tenían Mm. para comer era papa, así que era puré de papa, papa Ah, hervida, y cuando podían, cambiaban un poquito, canjeaban papa por un poquito de sal, por un poquito de algo para comer la papa con algo, pero claro. así fueron épocas muy duras, así que Bueno, imagínate. viste que acá nos daban la caja de pan en esa época, en la época de Alfonsín, nos daban la caja de pan que venía con la letra celeste y era todo polenta. Así que nosotros comíamos pastel de polenta, polenta con leche, polenta en salsa, polenta en sopa. Ay, no, no, Como el chiste ese de fue Mafalda, no sé si tremendo. alguien lo leyó, que se encuentra Mafalda con una señora, adinerada, y le dice, ustedes son los que hacen todos esos encuentros donde comen cosas tan ricas y tan costosas para comprarle alimentos tan feos y tan baratos a los pobres. Entonces, eh, cada vez que se cuenta una historia o de lo que trae uno de Sí, esos módulos y demás, me hace acordar ese chiste de Mafalda tan cierto, ¿no? Tan real. tan cierto. Sí, sí. Bueno, Sí. largamos, ¿les parece? Porque el tiempo vuela, siempre se nos va muy, muy rápido. Sí, 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 profe. Eh, quiero con la contarles, inteligencia bueno, está. ¿cómo? Estamos con el tema de la inteligencia.
Sí, habíamos Efecto práctico. visto, abordado el tema, el capítulo de la inteligencia y nos queda afectividad y voluntad que vamos a intentar verlo hoy muy rápidamente. Siempre les queda la actividad de lectura y comprensión de los textos que les he dado. Em, pero antes de empezar eso, quería comentarles que he recibido todos los trabajos. eh, en realidad creo que son todos, porque yo no tengo el listado total de ustedes, de la comisión, pero bueno, he recibido un montón de la comisión B, esta, y de la comisión A. Quiero decir dos cosas. Uno, ya calculo que mañana o pasado vamos a estar trabajando allí con Pamela, que me va a dar una mano en cargar las notas. Como les había adelantado, la nota es aprobado o reprobado, o no aprobado, digamos, ¿no? No hay número, no hay calificación numérica por tratarse de un trabajo práctico. Lo segundo, decirles que todos han aprobado, han sido respuestas con muy pocas fallas, ¿sí? Era un trabajo práctico nada complejo, pero que requería leer un poco los materiales. Ya va a venir el trabajo más complejo, así que se van a tener que ir preparando para eso, pero todos han aprobado, ¿sí? Luego tenemos una situación, porque ustedes saben que el trabajo vencía ayer domingo a las 12 del mediodía, ¿sí? He recibido trabajos posteriores a ese vencimiento. ¿Mm? Si bien es una formalidad, eh, digamos, no tiene que ver con el contenido, sino una decisión eh, mía particularmente de poner un plazo para ajustarlo al cumplimiento. Hay unos 10 12 trabajos que me llegaron en el día de ayer domingo, después del mediodía, y unos 3 4 que me llegaron hoy, 11, ¿sí? Bastante tiempo después del vencimiento. Bueno, yo en este caso o en esta primera experiencia evaluativa, no voy a, digamos, los voy a aceptar, digamos, como presentados, si bien sabiendo que estoy cometiendo una injusticia para con quienes lo han presentado en tiempo y forma, ¿sí? Eh, Salvada esta situación y agradecerles a quienes lo han presentado en tiempo y forma, y sabiendo que es una cierta injusticia recibirlos, no deja de ser una formalidad el horario, pero va a ser, en las instancias evaluativas que tengamos, va a ser la única vez que voy a admitir una exhibición, digamos, de este plazo, de este objetivo fijado. Los voy a recibir, ¿sí? Porque es la primera experiencia que tenemos compartiendo un examen, eh, pero digo, no va a volver a suceder, entonces yo les tengo que pedir que para la próxima podamos cumplir el plazo establecido y presentarlos en el tiempo en que se fija, ¿sí? Eso les voy a pedir. También tomo esta decisión porque no hay afectación de terceros, digamos. Los que presentaron lo presentaron, está muy bien, todos han aprobado, pero les voy a pedir en esto, fundamentalmente, a todos, ¿no? El cumplimiento, pero particularmente a quienes lo han presentado fuera de término, que para la próxima vez tengamos eh, esa responsabilidad y también atención al resto de los compañeros que han hecho el esfuerzo de presentarlo en tiempo, en el tiempo en que se había fijado. Así que bueno, es una buena noticia, que es que todos han aprobado, así que felicitaciones. Era un examen, un trabajo práctico muy, muy básico, Muchas solo gracias, profe. introductorio. ¿Cómo? No Muchas escuché. gracias. Ah, no, por favor. No, no, si el trabajo lo han hecho ustedes, así que no me tienen que agradecer nada. Así que bueno, pero digo, hecha esta salvedad, para la próxima, eh, vamos a continuar con lo que... Profe, Sí, una sí. cosa, porque en el aula virtual aparece como que si no lo hubiéramos realizado el trabajo. En mi caso en particular me aparece así.
¿Eso cómo se toma después? Usted pone que lo No, realiza, no. pone A la ver, si me das eh, un segundito, me fijo, pero todos me llegaron, ¿eh? Todos me llegaron. Eh, Eso lo explicó Pamela, que no a todo le iba a parecer claro. como que estaba cargado en la sala virtual, que la nota la tenían ustedes y que ustedes después lo iban a cargar. Sí, sí, de todas Sí, yo lo maneras, que ella hice, hoy, entre hoy y mañana, bueno, Pam está sin cámara ahora, me había avisado, no sé si puede hablar, pero Sí, de todas maneras, si alguno no Pame, llegara a ver reflejada la nota, yo tengo el backup de todos los envíos, así es que lo vamos revisando, nos ponemos en contacto con la coordinación, quien tenga algún inconveniente, y vemos, porque la respuesta es automática, ¿no? El Google Form te permite ver exactamente día y hora exacta en el que enviaron el formulario. Así que si hay algún inconveniente a la hora de ver la nota, que eso lo vamos a ver en días que vienen, nos avisan, se ponen en contacto con la coordinación y ahí lo resolvemos, ¿sí? sí, Bueno, profe, Pame yo dice por que ejemplo lo que hice, Jessy, es le saqué captura de pantalla para que me aparezca que estaba realizada, le saqué captura que la había hecho y subí eso para que no moleste el que no estaba hecho, digamos. claro, Sí, porque Pamela me explicaba que hay quienes optan por ese trabajo de subir un archivo, entonces se da como por contestado el trabajo, ¿no? Y ahí te figura. Pero bueno, no era necesario hacerlo a eso tampoco, ¿no? Está sí, bien de para todos modos lo tranquilidad de dijo ustedes. Pame. ¿Cómo? Lo dijo en el grupo Pame, lo había puesto, que nosotros anteriormente cuando hacíamos formularios de Google, las actividades descargáramos y lo poníamos en la escuela virtual como para que no nos dijera no realizada, pero en este caso yo, por ejemplo, no me di cuenta de hacer la copia antes de mandarlo y no me quedó nada. Entonces dice, le pregunté a Pame por primero, me dijo que no pasaba nada y después lo aclaró en el grupo, que no pasaba nada, que nos iba a figurar actividad no realizada, pero que ya el profe ya tenía la información de cada uno que lo había receptado. Así es, tal cual, tal cual. Así que de todas maneras, si alguno no hubiera impactado después cuando carguemos las notas, nos avisa y lo revisamos, ¿sí? No hay problema con eso. Bueno. Decíamos, habíamos avanzado en el encuentro anterior con el tema de la inteligencia, habíamos analizado varias teorías, algunas definiciones, eh, algunas características cuando hablamos de inteligencia, y lo que vamos a avanzar ahora es con lo de afectividad, que es parte del encuentro 5 y voluntad. Yo les había dado para esto dos textos. Uno, que es el texto que venimos usando, de Prado, Espinosa y Prado, y les había dejado que es un paper, es un escrito, un ensayo de un psiquiatra sobre la voluntad, que me pareció muy interesante porque es un texto que está pensado es un escrito, un lenguaje que está pensado para la persona común, para cualquiera que lo lea, lo pueda entender sin que sea necesario ser un estudioso o estar cursando alguna carrera vinculada a la psicología o a la sociología o a lo que sea, sino Eso, que profe, disculpe, sí, es de Enrique Rojas, ¿puede ser? Lo que lo había de descrito. Rojas, lo de Rojas, exactamente. Está bien. Lo que estoy diciendo me refiero a lo de Rojas, ¿sí? Que es un paper, un escrito más estilo ensayo de 3 hojitas, donde es interesante porque él ahí plantea qué es la voluntad, da algunas características, tira alguna definición vinculada a la psicología conductista, dice que es la capacidad eh, para aguantar, para adaptarse a la espera, para aplazar la recompensa, ¿sí? De lo que queremos, ¿no? Y luego va a diferenciar entre el querer y el deseo, ¿no? Pero dice, ¿qué es la voluntad? ¿No? Nosotros en nuestro diario andar, cuando vemos a alguien que insiste en una actividad,
decimos, bueno, mirá qué persistente que es esa persona, mirá la voluntad que tiene, le atribuimos a esa persistencia en la búsqueda de un objetivo una característica de la voluntad de esa persona, ¿no? Yo creo que si les pregunto a ustedes si hemos tenido alguna referencia a personas cuando las observamos en esta actitud de lucha constante para conseguir algo, que lo podemos ver quizás más evidentemente en una persona que ha vencido todos los obstáculos para seguir estudiando, en un deportista que, bueno, ha tenido una conducta intachable y siempre esforzada para lograr adquirir ciertas habilidades. em, o más domésticamente, cuando le reconocemos a alguien esa capacidad de sobreponerse al desgano para ir al gimnasio, ¿sí? O el esfuerzo que hace una persona que por cuestiones médicas le han recomendado bajar de peso porque si no le afecta la salud. Entonces, le reconocemos a esas personas un cierto grado de voluntad y decimos, mira qué voluntariosa, qué voluntarioso, porque eh, lo vinculamos a esa posibilidad de fijar un objetivo y llevarlo adelante a pesar de las dificultades. Y en ese sentido, este psiquiatra, Enrique Rojas, dice, es la capacidad de aplazar la recompensa, es decir, trabajar y fortalecer la voluntad no para conseguir resultados inmediatos, sino resultados que llevan un poco más de tiempo, ¿sí? Hacer sacrificios, porque el objetivo que nos hemos fijado está lejano en el tiempo, como puede ser alguno de estos ejemplos, o un montón de otros ejemplos que seguramente ustedes conocen. eh, y él lo diferencia, o hace una diferencia roja entre el desear y el querer y vincula el deseo a una forma o a una pretensión de algo más pasajero, momentáneo, sin continuidad, algo que está más vinculado al tema de los intereses más livianos, por decirlo de alguna manera, o que se pueden conseguir más rápidamente, pero que son de corto alcance y lo diferencia del querer, y al querer lo vincula un poco más a la cuestión de la voluntad, y lo define como que es determinación, es un propósito, es tener un propósito firme, es una decisión sólida, está vinculado a la formulación de objetivos y está vinculado a la posibilidad de dirigirse con la acción a la búsqueda de esos objetivos, ¿sí? Es decir, vencer todos los obstáculos y hacer lo que hay que hacer para conseguir ese objetivo o concretar el objeto del motivo, tener una motivación Profe, suficiente. Sí, escucho. pero cuando usted dice conseguir esos objetivos a como cueste lugar, o como cueste lugar, eso sería como que Maquiavelo, como dice, el fin justifica los medios. O sea, porque hay la voluntad del ser humano de poder, qué sé yo, en el día a día tenés que tener voluntad para allá, para levantarte, Sí, para está bueno, realizar Claudia. una tarea. Sí, sí. Está bueno, Claudia, la consulta porque me permite aclarar eh, que esto no lo estamos diciendo desde una perspectiva filosófica, como en el caso de Maquiavelo, ¿sí? Donde, bueno, cueste lo que cueste, dicho de esa manera, o Maquiavelo diría, bueno, la búsqueda de los fines
se da por la utilización de cualquier medio, porque importa el fin y no los medios. Es una definición filosófica, ¿sí? Nosotros estamos hablando desde la psicología, cómo opera eh, la voluntad, o qué se entiende por voluntad y cómo actúa y lo que necesita la voluntad para dirigirse a un fin determinado, ¿sí? No es filosófico ni moral, ¿sí? Entonces, no entramos en ese tema nosotros. Después, si quieren, discutimos, que me encanta. Ustedes saben que yo les dije que vengo de la filosofía. Si quieren, discutimos la cuestión de los medios y los fines, que es interesantísimo ese debate, sobre todo hoy, en la actualidad de nuestro país. Definir, bueno, para conseguir los fines, cuáles son los medios, sobre todo en filosofía política. Hoy tenemos para hablar de eso un montonazo, pero no es el objetivo de este encuentro, ¿sí? Claro, Lo que cuando... entiendo el punto. También, si vamos por la filosofía, Aristóteles también tenía un concepto con el tema de la voluntad, que era que un apetito racional, decía. ¿Sí? Porque la inteligencia no está fuera de esta cuestión, ¿sí? No está en la determinación de ciertos objetivos a buscar y que requieren de esa capacidad de sostenerlo en el tiempo, de vencer los obstáculos. La inteligencia participa en esa determinación. Pero luego es la capacidad esta de sobreponerse y de alguna manera, buscar unos resultados que se sabe o que entiende el sujeto, vamos a decir, la persona, no va a llegar rápidamente. Y entonces, algunos autores, Acá en un párrafo, profe, dice que una persona con voluntad alcanza lo que se ha propuesto si es constante. O sea, es lo que usted está claro, diciendo, ¿no? sí, incluso el autor planifica, escúchame lo que digo, identifica a una persona que puede fijarse objetivos a largo plazo y dirigirse con su accionar a la búsqueda y a la concreción de esos objetivos a largo plazo. Lo identifica con la madurez, ¿no? eh, y, lo- y asocia la inmadurez a aquellas personas o aquellos sujetos que se mueven más por el deseo que por el querer. Por eso vincula lo voluntario al concepto de querer y no al del deseo, ¿sí? El deseo es más, está vinculado más a una cuestión intuitiva, de corto plazo, que intenta lograr. Después se habla también de cierta homeostasis entre la necesidad y la adquisición o obtener lo que se quiere para restablecer un equilibrio entre una necesidad y el deseo de tenerlo. Y bueno, entonces una persona, dice Rojas, que vive o que se maneja en función del deseo, no es una persona madura, no, su voluntad no está desarrollada, como en una persona acostumbrada, dice, a aplazar la recompensa, en este sentido de que los objetivos y la voluntad se ejercita, también es otro concepto que va a decir, la voluntad se ejercita. Y, y también es interesante lo que dice Rojas, o lo que plantea, o lo que propone. Él hace en ese texto una especie de decálogo, que está pensado en quien lo escucha o quien lo puede leer, sea el sujeto común, el ciudadano. Pero es interesante porque nos sirve para nuestra formación, porque tiene que ver con el trabajo también, con fortalecerse en la actividad de manera responsable para que las cosas se hagan bien. Hay quien decía alguna vez que es más fácil hacer
las cosas bien que hacerlas mal, pero actuarlas para que se hagan bien lleva más tiempo. Y tiene que ver con esto, porque no siempre lo que se hace más fácil tiene los mejores resultados. Y este decálogo que plantea Rojas tiene un poco que ver con eso, ¿no? Y en 10 puntos muy cortitos establece algunas cuestiones, ¿no? Que dice la voluntad se da a través de un aprendizaje gradual. ¿M? No se consigue de un día para el otro y además es por repetición de actos. Nosotros ya hablamos de la repetición de actos, ¿no? ¿Qué generan la repetición de actos? Habíamos dicho Hábitos y rutinas. hábitos y rutinas. Entonces, habituarse, va a decir, una persona, un sujeto habituado al esfuerzo, ¿sí? Fortalece su voluntad y consigue los objetivos, ¿no? Entonces, la voluntad se forma y esa formación es gradual. No se adquiere o no se fortalece la voluntad de un día para el otro, sino que requiere un ejercicio. Dice, en esto de aplazar la recompensa, dice que hay que empezar, negarse a alguna cuestión, vencer los estímulos e inclinaciones que te proponen resultados inmediatos. Ese aplazamiento de la recompensa tiene que ver con el autogobierno también, ¿no? Es decir, una persona con una voluntad desarrollada se gobierna mejor que alguien que se mueve por los deseos, ¿sí? Eh, si yo les preguntara si en el trayecto de sus vidas, en su recorrido de vida o en sus recorridos laborales, recuerdan y pueden identificar personas de las unas y de las otras, personas que se mueven solo por el deseo, ¿sí? Y personas que tienen esa capacidad de, aún teniendo dificultades, ir por el objetivo que se han propuesto, vencer las dificultades y no quedarse con el problema allí, si es que los hubiera, y olvidarse o, digamos, eliminar eso que se había propuesto como un deseo. Seguramente, ¿sí? Seguramente si hacen el ejercicio encontrar a estas personas. Se asocia lo del deseo y vivir en base al deseo más a la juventud, ¿no? Como una etapa donde el deseo está como muy a flor de piel y donde la voluntad y los objetivos a largo plazo no es algo que se dé en esta etapa particular de la vida, sino que se va formando y se va fortaleciendo, ¿no? Después, me interrumpen chicos cuando ustedes deseen, ¿no? Em, el punto 4 por ejemplo, dice que para fortalecer o para formar la voluntad es fundamental tener objetivos claros. Acá, un poco lo que decía, me parece que Claudia, lo de la inteligencia, participa la inteligencia para tener objetivos claros, precisos, bien delimitados, ¿sí? Es importante que participe la inteligencia en ese razonamiento, si no, no hay posibilidad de darse objetivos y que esos objetivos indiquen un camino a seguir. También dice que la educación de la voluntad tiene un fondo austero, sobrio, costoso, va a decir, no se refiere obviamente a que es costoso en términos de dinero, sino que es costoso en términos del esfuerzo que hay que hacer, eh, sobre todo cuando estamos comenzando, ¿no? No sé, lo podemos pensar en relación a la ejercitación física, ¿no? Quien está acostumbrado y quien ya ha hecho un camino, quizás ya no le cuesta el ejercicio físico, pero para quien está comenzando, salir a caminar, ir al gimnasio, cuesta horrores, ¿no? Ahí hay un claro ejemplo de esta situación. También plantea que a medida que tenemos más voluntad, lo mencionábamos recién, se da algo interesante para la vida de las personas, ¿no? Que es el autogobierno. Y plantea un tema más a partir de esto, que es el tema de la libertad, ¿no?
Dice, nos gobernamos mejor, ¿sí? Cuando tenemos una voluntad fuerte que cuando nos dejamos llevar por el estímulo que requiere satisfacción inmediata, ¿no? La posibilidad de el autogobierno personal no tiene que ver con eh, adquirir la satisfacción de todo lo que se me presente como posible, sino de seleccionar aquellos objetivos, aunque estén en un plazo mucho más adelante y que tengo que recorrer un camino, ¿no? Y sí, pero Eh, eso también te aseguraría la excelencia. ¿Cómo? Seleccionar a largo plazo también te aseguraría la excelencia en la rutina y en el hábito de la formación. Exactamente. Ahora cuando vayamos al tema de la motivación, en el otro texto de Espinosa Prado, vamos a ver que hay una discriminación también en cuestiones más de excelencia o superiores, inferiores, que tienen que ver con esto, ¿no? Y plantea Rojas que el orden en este sentido es interesante, o es importante, no interesante, es importante para la formación de la voluntad, ¿no? Y el orden, volvemos al tema del razonamiento, de la inteligencia. Empieza a decir en un lenguaje muy coloquial Rojas, en la cabeza, ¿no? Es decir, el que no sabe lo que quiere, ¿sí? No llega a ningún lado. Entonces, es importante ordenar el pensamiento y luego dirigir la voluntad a las acciones que nos lleven a conseguir esos objetivos. Bueno, la constancia, el tema de la madurez, que ya lo dijimos, ¿sí? Y también va a decir que la formación de la voluntad no se termina nunca, ¿no? Sino que estamos en una constante educación y fortalecimiento de la voluntad, ¿sí? Lo que me hace pensar, no lo dice Rojas, lo pienso yo en este momento a partir de esta propuesta de lectura, que si dejamos de ejercitar la voluntad, tenemos cada vez menos fuerza de voluntad. Creo que es una expresión común. Mira la fuerza de voluntad que tiene, ¿no? O lo vemos también en una persona que tiene alguna enfermedad complicada y aún así se presenta ante la vida de buen grado y que no pierden la alegría y que avanzan, ¿no? Nos hemos topado con esas personas, ¿verdad? Y Rafael, el tema de la voluntad sería la disciplina que vos tenés para cuando te pones un objetivo, es lo fundamental, porque ahí tenés momentos buenos, momentos malos, pero es como que la voluntad es una disciplina que vos tenés que tener para poder lograr tu objetivo, ¿no? si por disciplina, Francisco, decís orden, objetivos claros, sí, claramente, claramente, ¿no? Pero también lo que dice Rojas es que eso no se logra de un día para el otro, ¿no? Es decir, no podríamos ponernos objetivos tan grandes que de entrada uno los pudiera conseguir, porque vamos a caer, interpreto de lo que propone Rojas, en el desánimo y abandonaríamos allí. Y ese proceso de formación de la voluntad quedaría trunco, ¿no? Entonces dice, es gradual, va a decir, ¿no? El proceso de formación es gradual, ¿no? Y como siempre hacemos el esfuerzo de llevarlo al plano de los equipos de trabajo, de las instituciones y demás, bueno, es manejar este tema, eh, si quisiéramos hablar de una voluntad del equipo o una fortaleza de las personas que trabajan, la fortaleza de la voluntad de las personas que trabajan en los equipos, los compañeros de trabajo, los que tienen que desarrollar una tarea específica. Bueno, no es un tema para eh, menospreciarlo, ¿no? Sobre todo porque entonces ya sabemos que si la voluntad se forma, hay que ejercitarla. Si la fortaleza de la voluntad es gradual,
hay que ejercitarla, ¿sí? Entonces, proponernos objetivos para ejercitar la fortaleza de la voluntad es una cuestión que puede llegar a ser importante en determinados momentos de la vida laboral de una persona, de un grupo de trabajo, de un equipo, ¿sí? Hay equipos que abandonan rápido, bueno, ahí hay un tema para laburar, hay un tema para trabajar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se cansan rápido, porque enfrentarse a una situación compleja los desanima y quisieran resultados más inmediatos. Imaginemos, el otro día leía una persona que en verdad no me acuerdo cuál era el tema que había estado investigando toda su vida, 30 años de investigación, y recién ahora empezaba a tener algunos resultados, ¿no? Imaginémonos esa investigadora, mujer, es una viva y sigue investigando, eh, a poco de andar y sus investigaciones no dan resultado o no llegan al objetivo que se había propuesto en la hipótesis de investigación. No sé, ¿no? Bueno, 30 años investigando, ¿no? Miren si allí no hay fuerza de voluntad, además de inteligencia, además de un montón de otras cosas, en sostener aquel objetivo que era investigar tal o cual tema, ¿no? Entonces, este texto de Rojas, que está, insisto, en un lenguaje muy coloquial, puede ayudarnos a entender por dónde vamos y porque además lo podemos referir a un montón de situaciones que nos toca vivir en nuestros equipos de trabajo y, en la vida personal, ¿no? Em, Entonces, ¿sabes qué? Yo acabo de cometer un error. En el programa está primero afectividad y yo arranqué directamente por la voluntad, que es el último de los temas, ¿eh? Pero bueno, si bien hay cierta concatenación de las actividades, de los temas, me parece que no va a generar tanto problema. No hay Seguimos, problema, no hay problema. seguimos con voluntad y No, no hay después... drama, Ah, profe. ¿eh? Después de última lo repasamos un poquito. Sí, 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 por supuesto. Todo bien, Eh, todo bien. bueno, en el texto de Espinosa Prado, eh, en el capítulo 12, allí yo les he puesto en la página, a partir de la página 116, vamos a hablar de la motivación. Vamos a ver la definición de motivación, algunas características, porque está vinculado a este tema de la voluntad. Y va a definir la motivación como un proceso psicológico que se genera eh, a partir de una necesidad, y que esa necesidad forma un motivo, ¿no? Ya ahora vamos a definir motivo, estamos definiendo motivación, ¿sí? Un proceso psicológico que se genera de una necesidad y que a partir de esa necesidad forma un motivo. Y ese motivo va a orientar y va a dirigir la actividad que, como decía, creo que Claudia, ¿sí? La actividad consciente, es decir, racional, ¿no? Clara de esa persona a la satisfacción, va a dirigir su accionar hasta la satisfacción de esa necesidad. Esa necesidad, vamos a ver, puede ser de distinta naturaleza, ¿no? Una necesidad intelectual, una necesidad deportiva, una necesidad alimentaria, ¿m? Una necesidad que tiene que ver con la ayuda a los demás, ¿no? Eh, Esa motivación, va a decir Spinoza y Prado, tiene algunas características, ¿no? Es decir, es cíclica, es jerárquica y además es compleja. ¿Mm? El proceso psíquico de la motivación, dice, plantea un ciclo que es de necesidad permanente, ¿sí? Y entonces la satisfacción es en función de esas
necesidades que se van renovando permanentemente, ¿no? Sobre todo cuando hay necesidades que tienen que ver con lo fisiológico, ¿no? Plantea ahí un ejemplo que es cuando tengo hambre, bueno, tengo la necesidad de comer, entonces eso dispara una serie de conductas y me dirijo a la heladera, o si no hay, voy, tengo que comprar algo o me preparo algo si es que no tengo nada. Es decir, dispara una serie de acciones esa motivación. Pero además de cíclica, dice, es jerárquica la motivación. Y ahí se establece por esa jerarquía una escala de prioridades. ¿M? Dentro de todos los motivos que yo pueda tener, hay una escala de prioridades que son propias de cada persona, ¿sí? De cada sujeto, y que va a tener que ver con la historia personal, con los proyectos. ¿M? Eh, y entonces va por el lado de las preferencias. Prefiero hacer tal cosa primero porque después me puedo dedicar a aquello. O prefiero hacer esto que es más difícil ahora porque después viene lo más fácil. ¿Sí? Es una jerarquización de las prioridades, ¿sí? Para lograr satisfacer una necesidad. Y además de cíclica y además de jerárquica, es compleja. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que a mayor desarrollo de la persona aparecen motivos nuevos, eh, aparecen motivos más elaborados, más estructurados, que cuestan más, ¿no? Entonces, no sé, el ejemplo que poníamos recién de la investigadora, pero puede ser alguien que va avanzando en la complejidad de construcción de algún aparato, no sé, de estructuras más simples, de estructuras más complejas, y no se detiene ante la dificultad técnica que eso puede representar, ¿no? O alguien que dice, che, bueno, terminé el secundario, lo terminé de grande, me fijé ese objetivo, lo pude hacer, ahora estoy haciendo la tecnicatura. ¿Es más complejo? Sí, es más complejo, pero me va a hacer bien, ¿sí? Me va a permitir desarrollarme. Entonces, voy a hacer todo lo que tengo que hacer para obtener el título de técnico en higiene y seguridad del trabajo, ¿sí? Pero después voy a seguir y quiero hacer, no sé, la especialización en, no sé, lo que sea, de la tecnicatura, que es un grado más complejo, es decir, vamos En a ese caso avanzar. es ascendente, digamos, el orden. Sí, a ver, ascendente en un sentido figurativo, ¿no? Implica un grado mayor de complejidad, Responsabilidad y ¿sí? complejidad. Y- sí, pero a ver, responsabilidad, eh, si vinculamos la responsabilidad al grado de complejidad, bueno, uno podría decir que se requiere más responsabilidad para las cosas más complejas, pero lo cierto es que en todas las instancias tiene que haber responsabilidad en seguir, que está vinculado, sí, a la fortaleza de la voluntad, en seguir aquellas actividades que me van a depositar o me van a llevar al objetivo que nos hemos Claro. fijado, ¿no? Yo a lo que apuntaba era como que era correlativo, digamos, si no haces primero el secundario no podés seguir la tecnicatura y así Ah, bueno, sucesivamente, sí, digamos. claro, claramente, claramente, ¿no? Pero bueno, plantea que hay motivaciones más simples y hay motivaciones más complejas, ¿no? Y que nosotros tenemos la posibilidad de ir planteándonos esos objetivos y que esa motivación va a requerir, por la complejidad mayor, ciertas y determinadas conductas, ¿sí? Que van a requerir un grado mayor de voluntad, ¿no? Por esa complejidad, ¿no? Eh, Además de cíclica, jerárquica, compleja, es homeostática, dice el texto de Spinoza Prado. ¿Qué significa? Que
conseguir el objetivo implica un equilibrio psicológico, un equilibrio biológico también, cuando la necesidad tiene que ver con lo biológico, ¿no? Homeostasis es justamente esa capacidad que tienen los mamíferos de regular la temperatura. Bueno, acá utilizo un concepto de la fisiología para aplicarlo a esta cuestión psicológica, ¿no? Es decir, conseguir el objetivo, ¿sí? De alguna manera genera ese equilibrio psicológico. Y además, dice, la motivación es orientadora, ¿no? Va regulando, dice, los contenidos de nuestra personalidad, ¿no? Eh, quiero ser esto y entonces tengo que hacer aquello. Si quiero ser un profesional, tengo que hacer ciertas y determinadas cosas, desde terminar el secundario, inscribirme, anotarme en las materias, rendir los parciales, los finales y así con cada una, hasta obtener el título de profesional, ¿sí? Pero tenerlo claro hacia dónde quiero ir, ¿eh? La motivación entonces tiene esa función de orientación de los contenidos que van formando nuestra persona, ¿no? Bueno, el texto, decíamos, eso era motivación, ¿no? Ahora lo vamos a definir el motivo. ¿Se acuerdan que con la percepción habíamos definido percepción y después definimos el percepto, que era el objeto de la percepción? Bueno, un estilo similar, una cosa parecida, vamos a definir motivación y ahora definimos motivo como la representación. ¿Se acuerdan? El percepto era la representación de la percepción, ¿no? El percepto, bueno, aquel motivo es la representación psicológica consciente, ¿sí? Del objeto que va a satisfacer esa necesidad que intentamos en esa condición de homeostasis que decíamos recién, ¿sí? Que va a satisfacer la necesidad y que va a orientar la conducta que llevamos adelante, ¿no? Es Sería el fin. la representación psicológica y consciente del objeto que nos proponemos y que va a satisfacer la necesidad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, motivación, ¿sí? Y motivo, las dos definiciones. Después el texto nos va a proponer una serie de aproximaciones a la conducta conducida por un motivo. Le va a llamar conducta motivada. Y esa conducta motivada dice que va a ser que es el conjunto de acciones que disponemos para lograr eh, el objetivo, para adquirir el objeto de la motivación, ¿sí? Con la finalidad de satisfacer la necesidad. Dice, y esa conducta motivada, que es el conjunto de acciones que despliega un sujeto, tiene algunas características, ¿no? Es selectiva, dice. Es cada sujeto el que determina el objeto y el conjunto de acciones, ¿sí? De acciones, de conducta o actividades que tenemos que seguir en función de el objeto que nos hemos propuesto conseguir. ¿Mm? Eh, es, además de selectiva, consumatoria. La conducta motivada es consumatoria. El sujeto realiza acciones que permiten, ¿sí? Conseguir, ¿no? Adquirir, lograr, ¿sí? Cumplir el objetivo, obtener el objeto de la motivación. Es persistente, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, ¿sí? Hay una implicación de constancia, ¿sí? De sobreponerse a la dificultad, ¿no? Y a mayor intensidad de lo que, de las vivencias, ¿sí? Mayor será, dice el texto, la actividad y la persistencia del sujeto
en relación a las metas o a los objetivos que buscamos, ¿no? La persistencia, sostenerlo en el tiempo, aún y más allá de la complicación o la dificultad que impliquen las actividades. No sé, ¿cuál es la materia que más les cuesta de esta carrera? Bueno, ustedes ya están en el segundo año, ¿no? ¿Cuál es la materia más difícil? A ver, ¿quién me dice? La verdad que Son no todas, creo. son No, todas no, no. Son todas, no facilísimas. son fáciles. Pero Todas son no creo que. desafiantes a su manera. Claro, claro, Bueno, no hay una difícil. perfecto, me quedo con esa respuesta. ¿Qué implica de parte de ustedes, ¿no? En algunos casos puede decir, che, con esto yo no voy a poder. ¿Saben en quién? Yo tuve la posibilidad de conducir procesos de educación de jóvenes y adultos, es decir, secundario y primario para jóvenes y adultos. Eh, la cantidad de historias que yo he visto de fortaleza de voluntad de personas que hacía muchísimo tiempo que no agarraban un texto, que no estaban frente a una lectura, ¿sí? Temática. Y primero esta cosa de decir, no voy a poder con esto, no, yo suelto acá, ¿sí? Entonces ahí aparecían las personas del entorno familiar, los amigos, los compañeros, compañeras de esa persona que a lo mejor era grande ya y quería dejar. Y le decían, che, mirá, es importante porque te vas a sentir bien, es una vieja deuda, es una satisfacción personal, tenés que seguir, todos te ayudamos y lo vas a lograr, ¿no? Y era interesantísimo ver cómo personas, la egresada más grande que yo tuve posibilidad de entregar el certificado, tenía 95 años recibiéndose del secundario, ¿no? Miren si ahí no hay fuerza de voluntad, ¿no? Y así cientos de historias, ¿no? Eh, entonces, uno puede decir, che, mira, todas las materias son realmente difíciles. Trabajo, tengo chicos que atender, la casa, los problemas, no hay plata, no, ya está, no voy a poder, ¿no? Y dejamos. O podemos ordenar, lo que decía Rojas, ordenar la actividad en función del objetivo, ¿sí? Y sostenerla en el tiempo, ¿no? Esa capacidad de superar la adversidad, de aplazar la recompensa, como dice este médico psiquiatra, aplazar la recompensa porque es más fácil no hacerlo que hacerlo, ¿no? Es más fácil quedarme sin esta obligación de estar un lunes a las 7 de la tarde con alguien que habla y dice no sé qué cosa, que se llama una materia que se llama psicología laboral y que no entiende, que qué tengo que hacer acá, ¿no? Igual estoy en la clase, escucho, ¿sí? Y trato de llevar adelante ese proceso, porque sé, racionalidad, que ese objetivo, que es el de recibirme, ¿sí? Tiene un valor, lo jerarquizo, ¿eh? Lo que decíamos recién es jerárquica la conducta motivada. La jerarquizo y determino que es importante, tiene más valor eso que otras cosas. Por ejemplo, tiene más valor eso que quedarme en mi casa sin hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, ese sostenimiento en el tiempo es sumamente importante a la hora de conseguir el objeto de la motivación, ¿no? Por eso hablamos de persistencia, ¿no? Y después viene la satisfacción de esa conducta motivada, ¿no? Y lo va a definir a esa satisfacción como el grado de equilibrio. Nosotros, Espinosa Prado habla de homeostasis, ¿no? Equilibrio, ¿sí? Psicológico, fisiológico, dependiendo del objetivo que nos hayamos trazado. em, y entonces allí se reduce esa necesidad, ¿no? La necesidad de recibirme porque quiero sentirme bien.
es un objetivo. Entonces, me recibo y hago todo lo que tengo que hacer porque me mejora como persona, porque me da la posibilidad de conseguir trabajo. Entonces, ese equilibrio que se establece entre la necesidad y las acciones, ¿sí? Es lo que se denomina homeostasis o satisfacción del estado motivante. El texto trae teorías de la motivación. Nosotros no vamos a hablar de teorías de la motivación. En todo caso, podemos leerlas, darle algún contexto, pero no es lo que a nosotros nos va a interesar. No vamos a andar por la teoría de la motivación, así que a eso no le den demasiada importancia, salvo un par que sí me interesan, ¿no? La teoría hedonista de la motivación, ¿sí? Y la teoría humanista de la motivación, que son las dos últimas que le van a aparecer allí en el texto de Spinoza Prado, ¿no? La teoría hedonista de la motivación, hay alguien allí, no me acuerdo quién era, que había planteado ya de Aristóteles, bueno, por ahí, medio cerca de Aristóteles, Aristipo y Epicuro, hablaban o desarrollaron esta teoría hedonista de la motivación, ¿no? Que es la cuestión de el factor afectivo de la motivación, ¿no? Em, es el alejamiento o el acercamiento de aquellos objetivos, ¿sí? Las reacciones que acompañan la conducta que llevo adelante y de alguna manera lo que encontramos al final de esa conducta, ¿no? Y después, eso de Epicuro y Aristipo allá, está vinculado a la satisfacción. Lo hedonista viene de la definición etimológica de griega que lo vincula a la satisfacción. Y entonces, en esta teoría, Carl Jung plantea algunos principios, ¿no? Dice, los afectos energizan, lo estoy leyendo en este momento para no errarle, ustedes lo van a encontrar así. Los afectos energizan la conducta hacia el acercamiento o alejamiento de una meta. Los afectos, es decir, tengo que tener cierta atracción hacia la meta que deseo. ¿Esto qué implica? Es muy difícil que alguien pueda conseguir un objetivo que no lo quiera de alguna manera. ¿Mm? Una estimulación, dice después, produce no solo una reacción sensorial, sino también afectiva. Por ejemplo, ante una luz intensa no solo vemos blanco o amarillo, sino que sentiremos malestar o desagrado, ¿no? Plantea ahí por el lado de lo fisiológico. Y después, un tercer punto, Cardian plantea que tenemos la tendencia a aumentar aquello que nos produce placer y a disminuir lo que nos produce dolor o cansancio, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos pensar? Que aquello que nos cuesta mucho tendemos a dejarlo. Y aquello que nos da más placer, tendemos a querer más, ¿no? Esto es lo que dice Cardian, ¿no? En la teoría hedonista. En la teoría, ya me pasé. Bueno, la teoría humanista, se la dejo para que la lean, porque si no me van a retar en el otro grupo. La leemos para el próximo encuentro y nos va a quedar, para terminar el encuentro 5 el tema de la afectividad. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Estamos ok? Profe, Todo ok. Ok. Todo ok, Perfecto. profe, muy linda clase. Bueno, me alegra entonces. Como ven, ustedes son temas que por ahí los podemos vincular mucho con las cosas que vivimos a diario, ¿no? El desafío es vincularlo a nuestro espacio de trabajo o a nuestro futuro rol como técnicos en esta materia, ¿sí? En nuestro Totalmente de futuro. acuerdo. Bueno, gente, un gusto verlos hoy de nuevo. Buena semana para todos y para todas. Que la pasen lindo. Gracias, Igualmente. Igualmente, profe, que igualmente ande para Chao, usted. bien. profe, Gracias. Gracias, gracias. Un profe. abrazo. Igualmente, Gracias. gracias. Chao. Chao, chao.
regalar. Eh, Me imagino que qué es bajo, todo profe. gratis, ¿o no? Más Con vale. El único billar, que... todo, Vamos todo todos, vamos, incluido. vamos. Lo Sí, enganchaste claro. justo, Marco, ¿eh? No, acá, capa. Pasa la coordenada entonces. La ubicación. Sí. Bueno, ¿cómo andan? A ver, cuéntenme cómo andan después del lunes pasado. Quedé pensando que pudieron hacer el trabajo. No Sí, te Sí, profe, pregunto a estamos vos. todos aprobados. sí, sí. Se calentó, se fue. Está Bueno, si festejando. nos dijo recién el profe que estábamos todos aprobados, que era el primer trabajo. Después del Un amor el quilombo otro que profe. hicieron, después del quilombo que hicieron, que todo era culpa de no sé qué, de Marianela que decía que lo sabía todo, entonces ahora estábamos todos, ¿sí? Y ahora está todo aprobado. ¿Qué pasó? Y hicimos bien el trabajo, profe. ¿Por qué no vamos a Entonces no aprobar? era tan difícil. Porque somos Ustedes buenos, Marcos, somos buenos. son, son más llorones que los de talleres. Y el otro Somos un profe, poco un amor, miedosos. ¿eh? No, yo te agradezco, Marco, porque hasta Lisandro en la clase pasada también re bien para el trabajo. Así que no sé si pudiste hablar con Lisandro o no, pero re bien con el profe. Y estamos llevando bien el proyecto integrador y ahora tenemos de una actividad práctica de seguridad laboral, que también está bien, le explicó bien y se tomó el tiempo de explicarnos el paso a paso y hacer ejemplos. O sea que podríamos decir que pasamos de la noche al día. Prácticamente. Estamos en amanecer. Exactamente, profe. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué pasó? A ver, Francisco, contame qué pasó. Algo tiene que haber pasado porque no puede, las cosas solas no se arreglan. Contame. No, se ve que vos debes haber tocado algo también, pero no. La La fibra verdad que óptima. como dijo Anaí, la verdad que fue todo distinto, un poquito distinto, pero bueno, todo depende de cada uno. Yo creo que a algunos les puede gustar, otros no, pero hay que darle, hay que meterle y ponerse nada más. Yo creo que pasa por ahí el tema. A mí la psicología no me gusta mucho, pero bueno, sé que es buena, importante y hay que estudiarla, punto. ¿Qué así? Psicología barata y zapato goma, decía Charlie, ¿te acuerdas? Y la de Pelufo me parece que que es la columna vertebral de nuestra carrera, o sea, eso es Sí, sí, es sí. fundamental y hay que meterle y darle para adelante, no queda otra. Sí, a ver, mira, Elisa Prato está como diciendo, yo no hablo. Parece tuviera una foto ahí, ¿viste? Está. Eh, a ver, entendamos algunas cuestiones, básicamente que puede que sea que haya tenido una mala semana, un mal día. Así como nosotros entendemos a ustedes, a veces hay que entender al profe. eh, pero bueno, espero que eso que ustedes me plantearon la semana pasada, como que no sea recurrente, ¿no es cierto? Que no caigamos de acá un mes en la misma. Eso es lo que sería lo más, lo que todos esperamos. Pero bueno, me alegro que estén bien, me alegro, hoy los veo contentos, felices. ¿Qué son? ¿De Talleres? ¿Son de Belgrano? ¿Son de River? ¿Son de Boca? Boca perdió. No, no son de Boca entonces. Y el Brasil que Arañaste, está. arañaste. Sufriste hasta el último segundo, 2 minutos. Oh, ese gol lo metió Dios, ese gol lo metió Dios, porque no había tirado ni el arco ese. Ya, digan esto, Marco, como si Dios va a estar con los gallitos, Nada. por Dios. Bueno, justamente por Dios, este aprobado. Es más, No, vos no. fíjate que tuvimos como dos instancias complicadas, ¿no? Porque después los penales también cortamos clavo, papá, ¿cómo cortamos clavo, no? Yo ya pensé, Totalmente.
Yo ya pensé que estábamos afuera, pero bueno, Con River en los penales siempre corta clavo. Es así, no nos queda otra. no, no, pero escúchame, a decir verdad, digamos, estaba todo dado para irse a la casa ya, Para ¿o no? volverse. Es verdad, es verdad. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, se dio vuelta como se dio vuelta la cara de ustedes la semana pasada esta. ¿Sí? Esta semana fueron más Sí, mira, contentos, más felices. Son otros alumnos. todo Salvo es que me hayan, raro, ¿viste? salvo que me hayan cambiado los alumnos, ¿o no? ¿No? No cambiaron No, los no, alumnos. no. Bueno, oh, se me clavó la máquina. ¿Qué le pasa acá? Dale, movete. Ahí está. Bueno, ¿cómo avanzamos nosotros con la materia? A ver, cuéntenme. ¿Tienen algo para hacer ya? ¿Tienen que avanzar con algo del proyecto o todavía estamos como llegados de España? No sé si se me corta a mí Estamos o son ustedes que complicados, no Marco, hablan. estamos complicados, Marco. Profe, Sí, no, en el proyecto integrador ya el profesor nos avisó que ya estaban todos los trabajos activados, o sea, aprobados la primera instancia, que era presentar el proyecto y qué empresa íbamos a hacer. Quedaba sí. solo un grupo ahí colgado y ahora nos dio que en base al proyecto integrador en seguridad laboral tenemos que hacer descripción de máquinas o puestos de trabajo de ese mismo proyecto que estamos encabezando ahora cada uno de los grupos, pero tenemos que presentar el jueves, que tenemos que hacer como una descripción del Eh, puesto de trabajo, la maquinaria y hacer consultas al operario, al encargado o al gerente, dependiendo de qué es lo que vamos a hacer en base al proyecto integrador. bien, perfecto. Entonces, podríamos decir que de la primer parte, digamos, de lo que es control de diseño, por el momento nada. Hasta ahora no. Bien, perfecto. Entonces vamos a arrancar con la materia en sí, que es prevención y control de incendios 2. Y hoy vamos a hablar de de organización de servicio contra incendio, formación, capacitación y adiestramiento de brigada. ¿Qué es lo que pueden hablarme de eso o qué es lo que saben ustedes de eso? ¿Qué es lo que hace en control de incendio una industria y cómo se organiza de alguna manera una industria con el tema del control de incendio? ¿Alguien tuvo alguna experiencia? ¿Alguien conoce algo de esto? Si no, hablo yo solo y ustedes escuchan. Yo para que sea más didáctico. No, yo no tengo conocimiento ni nunca pude ver alguna brigada o equipo en acción. Bien, bien. ¿Alguien trabaja en alguna fábrica? Yo, Marco, yo estoy en la parte de seguridad y medio ambiente y bueno, tenemos la parte de brigada, eh, capacitación y todo eso. Bien. ¿Y quieres contarnos un poco cómo lo organizan? ¿Cómo arrancaste vos identificando a la gente? Porque, a ver, no cualquiera puede ser, digamos, brigadista. O sea, tiene que cumplir No, no, algún eso ciclo. es por puesto, digamos, acá donde estoy yo es por puesto. Acorde al puesto que ocupe los operarios, digamos, ya está determinado así. Y anualmente se organizan los temas, digamos, que se van a brindar. Una vez al mes se Ujú. realiza la capacitación a los distintos grupos de brigadistas. Bien. ¿Y qué es lo que abordan en las capacitaciones? Y, por ejemplo, una parte puede ser incendios, primeros auxilios, eh, rescate en altura, rescate en espacio confinado. Hay varios Ah, temas para no es abordar. solamente, digamos, incendio en la parte de brigadista, sino que hacen, digamos, de todo un poco, digamos.
Sí, después tenés la parte de incendio propiamente, también se realizan simulacros donde Ajá, participa la brigada. está Eh, bien. Puede ser incendio, de rescate, también tenemos la parte de los equipos autónomos, es bastante amplio el tema de la capacitación. Bien, bien. Y a ver, enfoquémonos más que nada en la parte de incendio, digamos, que es un poco lo de la materia nuestra, más allá, digamos, que está muy bueno lo que plantean ustedes como un esquema. ¿Cómo lograron armar esa brigada? O sea, ¿cómo seleccionás a la gente vos? ¿Qué es lo que te hace determinar a quién seleccionar? No, 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 como te dije anteriormente, acá está determinado por los puestos de trabajo, no importa quién sea. No, no es Ajá. que le preguntan por aptitudes, no, o sea, se capacita una brigada para que actúe de inmediato, digamos, hasta que hasta que se pueda solucionar la emergencia o hasta que acuda el servicio externo de emergencia, digamos. Ujú. Bien, bien. A ver, dígame el resto, si tuviera que hacer un análisis en una fábrica o en el donde están haciendo el proyecto ustedes, ¿sí? Si tuviera que hacer un análisis para armar una brigada contra incendios dentro de la fábrica o del lugar donde ustedes están haciendo el proyecto, ¿qué perfil de persona buscarían? Bombero. María. Es el ideal, sería, ¿o no? Sí, El pero no, ideal si es no hay decir, bueno, bomberos, a ver, vamos a hacer un listado. ¿Quiénes son bomberos? Es la clásica, chicos. En sí, toda empresa, siempre un bombero hay. Siempre. Siempre hay un pero bombero. si no, Si no hay tenés que bombero, ver el que reacciona más rápido. tenés que buscar personas que tengan Como una defensa civil, actitud. Bueno, si sí, puede no, ser. Pero tienen que Ok. ser personas que ante situaciones extremas no se paralicen. Proactivo y con capacidad de resolución inmediata. Sí, pero vos podés ser proactivo, ¿sí? Pero hay determinadas cosas que te paralizan. No sé si ustedes identifican en ustedes qué es lo que los paraliza. Sí, hay gente que, por ejemplo, qué sé yo, un accidente donde pasa algo grave, lo paraliza y se queda así como choqueado y no activa. No, ¿Sí? a mí me pasa todo lo contrario, Marco. Activo y después me desmayo. Bueno, ve, vos no podrías ser, no podrías estar dentro Eh, del equipo, Claro, porque pero sería, después que la digamos, como acción y un pasa todo el riesgo más. trabajo. No, porque después que pasa todo el estrés y todo, te Sí. digo porque estuve en un incendio donde tuve que salvar la vida de todos mis hermanos, teniendo 9 años. Ujú. Ya, imagínate, 9 años, tener que poner en práctica de ser, saber dónde vos, qué hago, con Claro, tres hermanos que estaban totalmente dormidos por el humo, el el humo, monóxido. el monóxido. Y a mí lo único que me despertó fueron las latas de la caja de pan que venían de Dulce Manzana en aquella época porque estaban explotando. Claro. Y con una ventanita, un ventiluz, que lo único lugar que tenía para tirar a todos mis hermanos para el patio. Ahí, Qué duro, Claudio, lo que estás contando, qué duro. ahí, ahí los tiré a todos mis hermanos porque nos habían prendido fuego a la casa, literal fue, nos incendiaron la casa de manera a propósito. Pero ahí tuve la posibilidad de tirar a mis hermanos por un patio de luz, que era el único lugar que no entraban las llamas, porque las llamas entraban de todos lados. Viste que cuando vos vivís en una casa usurpada tenés todo cable colgado, cortinas puestas así como ventanas y todo, todo lo que no se debe hacer en la parte de seguridad. Y bueno, lo único que opté es por saltar la cama y tirar a mis hermanos por esa vía, por esa ventana.
Y tuvimos no sé cuántas horas ahí hasta que pasó todo, vinieron los bomberos, pagaron todo el incendio, nadie se enteró hasta las 7 de la tarde que gritábamos del otro lado para que nos saquen de ahí. Fíjate qué- vos. Y después también me tocó ser partea, estando embarazada. Traje un bebé al mundo, todo, porque todos se lavaron las manos. La mujer nunca se había hecho tender. Una vecina de mi cuñada, yo embarazada de 5 meses, la atendí, traje el bebé, corté el cordón con una tijera, le até el cordón umbilical con un cordón de zapatilla del otro nene. O sea, Ah, bueno, sos lloré, entre yo autodidacta y kamikaze, digamos. Sería como una kamikaze. Me retaron, estarías entre esos dos niveles, digamos, de conocimiento. ¿sabes por qué me retaron? Porque mojé los piecitos del bebé. Hasta el día de hoy me queda eso. Porque no debes mojarle los pies, porque yo como no lloraba, ¿viste? Yo había visto películas que decían que el bebé tenía que llorar, nunca porque me pasó a mí, ¿viste? Lo tenés que Pero colgar de las patas y pegarle un chirlo en la cola. sí, lo hice, pero no lloraba la nena. Y al Bueno, ¿no último, tenía ganas de llorar? no Eh, lloraba, y cuando le mojé las patas y pegó un llanto, un grito la gorda, pleno verano, ¿no? No es que le Bueno, voy a por lo mojar los pies menos, en invierno. Y claro. bueno, me hizo me retaron acordar, por eso. me hizo acordar el cuento ese de los chicos que espiaban la Claro, sala de animal, parto y agarró el partero y como no lloraba le pegaba el chirlo. Entonces uno le dice, el hermano dice, pero mira cómo le pega, amor chico. Y también donde se fue a meter, dice. Bueno, Pobre, es muy duro, es muy duro. sí, sí. Es Bueno, duro. Escucha, entonces, a ver, si ustedes escucha tuvieran que hacer Marco, una... Sí, escucha Marco, yo estuve en sí, una capacitación de bombero en una estación de servicio, sí. donde le habían asignado roles a cada uno de la gente de ahí. Ujú. Y es muy difícil determinar quién va a cumplir ese rol, ¿no? Porque de pronto uno de los que tenía asignado ir a agarrar eh, eh, el matafuego y atacar al fuego, eh, cuando le dice, en este caso el especialista en seguridad y higiene, le dice, bueno, ¿cuál es su función? Usted tiene que ir a agarrar el matafuego. No, dice, discúlpeme, yo, dice, cuando se produce el fuego, yo salgo corriendo porque tengo dos hijos, dice, y lo único que me importa son mis hijos. Salgo corriendo. Esa fue la contestación del tipo, dice, porque no voy a arriesgar mi vida, dice, prefiero salir corriendo. A ver, es muy difícil, como vos decís, en ese momento, ¿cómo vas a actuar? Él dijo la verdad, dice, yo en ese momento, dice, rajo. Bueno, Entonces, va a ser en el momento que ustedes tengan que armar la brigada, esa es la parte más difícil que les va a tocar, que identificar a las personas. Profe, Sí, consulto, pregunto. sí, sí. También, por lo que dijo Francisco, es instinto también de salir corriendo ante un caso de emergencia o peligro del ser humano. Sí, pero en el Es por caso de que vos instinto estás, que sale. sí, 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 está Y hay otras totalmente. personas también que, bueno, tienen el instinto de ayudar a las demás. No, no, que yo coincido totalmente con lo que vos planteas, ¿sí? Pero a lo que voy es que cuando vos tenés como misión dentro de la planta armar la brigada contra incendio, la brigada contra incendio, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿ustedes saben qué es lo que hace la brigada contra incendio? A ver, vamos Hay distintos roles con... en los brigadistas. Bueno, No, pero no todos ¿cuál es el ejecutan lo mismo. objetivo? Por eso, pero ¿cuál es el objetivo de la brigada? A ver, ¿alguien sabe cuál es el objetivo de la brigada? A ver, vamos con Sabrina. Contener sería contener el fuego. Juntarse a comer asado. No, ¿cómo juntar con La esa? evacuación y tratar de tener todo el personal íntegro, sin riesgo. No. ¿Cuál es el ¿Cómo que no? objetivo de la Prevenir, brigada? profe. El objetivo de la Prevenir, brigada prevenir es, incendios, no, el objetivo de la brigada detectar es que una vez alertas, que se generó, una vez Ataque que se primario. generó el proteger la siniestro, vida. Proteger las vidas. proteger Ujú.
la vida de Mm. todas las personas, ¿sí? Y contener de manera segura para su vida el siniestro para que lleguen los bomberos y hagan su trabajo. Ellos no están para pagar el incendio. Para pagar el incendio están los bomberos. Ellos son la primera acción que hay, ¿sí? La Pero primera su intervención. objetivo en realidad, la primera intervención, exactamente, pero su objetivo no es apagar el incendio, es poner a toda la gente al resguardo, ¿sí? Y contener, si es posible, contenerlo lo más focalizado posible el incendio hasta que lleguen los bomberos. Una vez que llegan los bomberos, el brigadista se va. Y el brigadista no es más parte de la acción. ¿Se entiende? Entonces, vos necesitas personas que en ese momento tengan la mente fría, ¿sí? Para trabajar o accionar todos esos objetivos, ¿sí? En el momento y con el tiempo justo, porque tenés que sacar a la gente, tenés que contener el incendio. Cada uno tiene Claro, profe, pero claro, el tema sí. es que cuando uno lo practica y después cuando vamos a los hechos, ahí la reacción de cada uno también. Bueno, por eso vos Porque tenés nosotros que donde trabaja, identificarlo a eso, porque si vos pones una persona que le decís, bueno, vos tenés que ir y qué sé yo, arrimar el matafuego para que con otro contener, y el tipo salió corriendo, y chao, ese tipo vos no lo podés tener en una brigada. Sí, Diego. No, no, lo que te decía, te iba a decir que eso sí se contempla una vez que se forma el grupo, se contemplan las habilidades o las limitaciones de cada uno, como vos decías Claro, recién, porque hay claro, cuestiones, por ejemplo, hay algunos que les hace mal ver sangre, ponele, no, no todas las emergencias van a ser incendios, a veces pueden ser, como han exactamente. sucedido, problemas propiamente con las personas, digamos, accidentes. Hay un accidente, una persona pierde la mano. Bueno, si estamos hablando de una situación extrema, ¿no es cierto? Pierde la mano. Y vos sos brigadista. Qué impresión. Y ve eso y te agarra una loco y te desmaya. Chao, se acabó, déjalo que se desangre, perdió la mano, se No, tenés muere. que ver. O sea, Claro, hay en vez de tener Tratar uno, de va a acciones. tener hacer un dos en el piso. torniquete, enroscarle la mano para que no siga perdiendo tanta Está sangre. bien, pero eso, Claro, Claudia, ahí está bien lo que vos planteas. Pero eso en una fábrica está planteado de una manera organizada, porque no podés vos tomar una acción, ¿sí? Independiente, aislada, claro, cuando esa acción no es la que te corresponde, porque a vos, como dice Diego, a vos te van a formar para determinado cual cosa. Entonces, vos no podés, a ver, siempre digo esto, en los momentos donde hay un siniestro, el que no sabe qué hacer es el que molesta. Y si encima es de ese metiche que quiere hacer, quiere estar en todo, sí, hagamos esto, no, lleva esto para allá, no, ese que hace todo sin tener ningún tipo de instrucción, ni ser una persona que está capacitada o ser una persona que está instruida para eso, lo único que hace es generar más caos. claro. Kevin, te escucho. Kevin. Claro, mira, yo estoy trabajando acá en Río Cuarto, en la Bio Ujú. 4. Sí, Bueno, y hoy tuvimos lo que es charla de inducción y todo lo demás, y una de las preguntas clave del examen era qué hacer ante una emergencia o un accidente. Dentro de las bien, opciones decía realizar maniobras vos, dar aviso a tu superior o dar aviso al personal de higiene y seguridad o brigadista. Una de las bien. opciones dentro del video decía que lo primero que tenés que hacer es dar aviso a los brigadistas. En ¿Por caso qué? contrario, que no haya ninguno
ningún brigadista cerca o algo por el estilo, buscar a los agentes de planta que ellos den aviso, como ellos andan siempre con handy o algo por el estilo, dan aviso ¿Mm? enseguida a las personas de brigada. Bien. Y vos por qué pusiste esa respuesta o por qué decían esa es la respuesta? Porque nosotros, como personal de construcción que somos, o la fábrica que estamos, no tenemos brigadistas ni nada por el estilo. Nosotros tenemos personal de seguridad y higiene, pero nosotros mismos no estamos capacitados para atender una emergencia. Estamos, Exactamente. Vos tenemos tenés distintos que tipos de trabajo en dejar, vos altura. le tenés que dejar hacer las primeras maniobras a los que están preparados para eso. Y si tu intención es porque cuando hay un siniestro, hay muchas personas, así como Claudia, que quieren hacer, no se sienten como impotente el hecho de no poder accionar. Entonces, en ese caso, vos te tenés que formar para ser brigadista. Ir y presentar y decir, mira, yo quiero ser parte, porque cuando pasa algo, ¿se entiende? Siempre es bien visto alguien que tiene la voluntad de participar o de colaborar, ¿sí? Ahora, si Profe, vos, sí, eso justo era lo que te estaba por opinar yo, que en realidad excepcionalmente alguien puede abandonar su tarea. Eso por lo general no pasa. Y en esas situaciones lo importante es la formación, haber trabajado la situación, saber lo que vas a hacer en caso de que pase algo y que cada uno cumpla su rol. Claro, lo Para que yo iba mí, también, eh, eh, puede tema ser de la que que, venga en vos o no venga en vos, pero la formación y saber lo que tenés que hacer en el momento es fundamental. Excepcionalmente alguien va a dejar su puesto o va a salir corriendo, pero por lo general los que están bien formados o los que han trabajado qué hacer en caso de que pase algo, se hace así. bien. Evelyn, y después te hago hablar a vos, Diego. Evelyn, ¿qué querías decir? sí, que sería más que todo capacitación. Yo soy bombero voluntario y estuve un tiempo trabajando en la Ujú, Renault. Y ponele, ujú, yo tenía mi jefe, digamos, era un bombero igual que yo, nada más que él estaba más capacitado para mandar o delegar a la gente en caso que pasara algo de esto. No sé, ponerle paso que se cortó uno de los operarios, se cortó y vas vos y así. Y si llegaba a pasar algo claro. también. Estábamos divididos por sectores. Sí, o sea, es todo capacitación. Obviamente que éramos todos bomberos, eh, pero bueno, no Sí, sé, normalmente en el empresas que iba a grandes, correr, claro, el que iba a correr iba a ser el operario que solo estaba capacitado para utilizar un matafuego, pero no más que eso. Ahí ya claro. aparecíamos nosotros y después ya nosotros llamar a los bomberos que venían con un camión, porque lo que nosotros teníamos para combatir, poner que fuera un incendio, no servía mucho. Claro, ustedes tenían para Controlar. focalizar o controlar. Sí, Para Diego, te controlar. escucho. No, no, está bien lo que decían los compañeros ahí, que o sea, el líder de brigada es el encargado después de ordenar cada rol, digamos, dentro de la emergencia. Ujú, Propiamente dicho, obviamente después se sectoriza acorde al peligro que hay, digamos, ahí vas repartiendo las personas de acuerdo a sus habilidades o lo que se haya hablado previamente o practicado. Generalmente cuando hay simulacros y esas cuestiones se dejan bien establecidos los roles que cumple cada uno. Por ejemplo, fulano maneja la ambulancia, el otro maneja la autobomba y se hace cargo de la bomba también, digamos, y que ujú, abastece a la parte de los dos que van a estar combatiendo el fuego. Después están los que hacen el tema de la descontaminación, en el caso que haya algún agente que contamine la atmósfera, bueno, y ujú. así sucesivamente de acuerdo a la situación en sí. Bien, y ahora yo les pregunto, ¿qué hacen los que no forman parte de ninguna brigada, ¿sí? Ante un siniestro. ¿Qué Eh, Obedecen. tienen? y yo creo que Depende, podemos aplicar primeros auxilios en alguna situación.
¿Qué Yo opina creo el que resto? General es Seguir el depende. protocolo. A ver, de a Yo creo uno. que es más, yo creo que buscan la salida para ayudar a salir a la gente, ¿Qué a más? llegarla a un punto. A ver, Anaí. No, o obedecer a los brigadistas al que está preparado y para no entorpecer más su trabajo y ayudar a que todos salgan y a que todo se solucione más rápido. Si te designa algún brigadista porque sabe que tenés conocimientos en algo y no sos un brigadista justamente, podés ayudar o ofrecer la ayuda. Pero lo ideal es no entorpecer ya el trabajo que se está haciendo. Marco, Bien. ante una Sí, emergencia, principalmente se tienen que liberar todos los canales de comunicación, porque eso es fundamental sí. para que pueda haber fluidez, digamos, en ese momento de comunicación. Y bueno, Ujú. generalmente al resto del personal se lo convoca o se lo ubica en un lugar seguro hasta que la emergencia finalice. Bien. Y a ver, quiero llegar a la palabra justa, pero no sin decírsela. El punto de Ese, encuentro, profe. ese procedimiento para llegar al lugar seguro, Diego, ¿cómo lo llaman ustedes? Plan de evacuación. Una Ahí evacuación. está, Previo a eso se hace el plan de evacuación. exactamente. Yo necesito tener un plan de evacuación para cada situación, ¿sí? Dependiendo del lugar donde esté, el siniestro que fuera. ¿Está claro? Entonces, yo, como parte de la empresa, si no formo parte de ninguna brigada o no formo parte del equipo, digamos, que está para contener el siniestro que fuera, yo me tengo que abocar directamente a cumplir el plan de evacuación, tratando de que, de no generar más conflictos, porque ese es la única tarea que yo tengo, no generar más conflictos. Entonces, si yo me meto, si yo agarro, voy y quiero agarrar el matafuego, cualquier matafuego que encuentre para querer apagar el fuego, ¿sí? Viene el brigadista a buscar el matafuego y no lo encuentra. Y el matafuego, y resulta que yo no sé cómo destrabarlo, porque nunca destrabé un matafuego. ¿Y qué hay? ¿Cómo funciona esto? Pierdo tiempo y atraso al brigadista que su misión, su objetivo, ¿sí? Está siendo entorpecido por mí. Entonces, la voluntad mía de querer mejorar, de querer optimizar, de querer resolver, lo único que logra es entorpecer el trabajo de los que tienen que hacer eso. Entonces, cada uno tiene que tener claro cómo tiene que actuar en determinado momento. Yo le voy a dar una tareita. Yo sé que esta palabra a ustedes no les gusta, pero van a ver el grado de dificultad de mi tarea, no van a ser tan complicadas. Supónganse que yo necesito en la fábrica donde estén haciendo el trabajo de ustedes, identificar quiénes serían las personas adecuadas las que tengan, digamos, mejor perfil, ¿sí? Para formar parte de la brigada contra incendios, porque yo doy incendio, así que no me voy a poner a ver, digamos, si se desmayó uno, vamos con el incendio o no, ¿sí? Yo quiero que ustedes piensen qué preguntas le harían. ¿Sí? Cinco, seis preguntas, cuatro, las que usted considere, no me importa la cantidad. Pero ¿qué preguntas le harían a la gente para poder identificar si son aptas o no son aptas para formar parte de la brigada contra incendio?
¿Les gusta la idea? Es mucho, ¿Sí? profe, para pensar, hay que preguntas Sí, le vamos a hacer. profe. No, está Pero bueno, las está bueno. preguntas, pero Bueno. hace preguntas lógicas. Hace En preguntas grupo, profe. una pregunta lógica. ¿Te gustaría formar parte de la brigada contra incendio? Si el tipo me dice que no, chao, no le pregunto más nada. Esa es logiquísima, ¿o no? No, sí, obviamente, Claro, porque a lo ¿Me mejor entendés? ya pasaron por pero algo ellos y sí le si interesaría hay, o te dice, sí, yo te puedo ayudar en tal parte, no ir contra el incendio o agarrar un matafuego, pero sí te puedo ayudar en el tema de evacuación, por decirte, o puedo Está ser el que bien, llamen. está bien. Yo lo que quiero es un tipo cuestionario sencillo. A ver, háganlo así, agarran una hoja mientras están viendo el partido de cuartos de finales de Boca con Talleres. Ah, no, bueno, eso no va a pasar nunca. Pero mientras están así, yo le preguntaría, che, ¿te da miedo el fuego? A ver, ¿vos tenés idea que hay distintos tipos de matafuegos? Cosas así, como diciendo cosas que me orienten. O, por ejemplo, ya al final la termino haciendo yo la pregunta. No las anoten a todas, miren, miren, ahí están anotando. Ya la tengo lista. Listo, ya está casi listo. Pero, por ejemplo, yo le preguntaría, ¿alguna vez tuviste alguna experiencia con fuego? ¿Viviste alguna situación? ¿Cómo reaccionaste ante esa situación? O sea, para saber si la persona puede llegar a ser o no puede llegar a ser un brigadista, sin necesidad, porque a veces, a ver, seamos sinceros, en, no en todas las fábricas vas a abrir una convocatoria como hacen en la mayoría de las fábricas. No sé si Diego, ahí en la fábrica ustedes abren convocatorias para los brigadistas o no. Bueno, entiendo que vos sos No, brigadista no, no. obligatoriamente. Pero, por ejemplo, Evelyn me dice que si sos bombero, listo, ya está, sos brigadista, digamos. Pero, por ejemplo, en algunos casos abren convocatoria, porque a veces mucha gente no quiere, directamente no quiere formar parte, ¿sí? Entonces vos, en vez de hacer una convocatoria, decís, bueno, voy a hacer una encuesta y voy a ver quiénes son los posibles, digamos, candidatos para formar parte de la brigada contra incendio. Eso le dejo de tareita para la semana que viene, ¿sí? Profe, ¿cuántas Háganlo. preguntas? No sé, ¿cuántas calculás vos que crees que te dejen satisfecha a vos para saber si es brigadista o no es brigadista? O sea, Yo depende de quiero cada que vos uno. lo pienses, yo quiero que vos pienses cómo vas a hacer tu trabajo el día que vayas a hacer tu trabajo. Entonces, ¿cómo vos, que vas a ser la encargada de seguridad, vas a quedar satisfecha o vas a poder satisfacer tu inquietud de saber si esa persona va a ser brigadista o no? A lo mejor le haces tres preguntas y ya está, para vos ya está. Es decir, ¿te interesa ser brigadista? Sí, ¿tuviste alguna vez relación con algún incendio o estuviste en alguna... ¿Cómo reacciona ante el fuego? A lo mejor con eso, para vos, ya está. Sí, no, este sí. Pero a lo mejor no, a decir, che, a ver, le voy a hacer otra pregunta, voy a indagar más. ¿Conocés los tipos de matafuegos que hay? No quiero la respuesta, quiero la pregunta, ¿sí? Solamente la pregunta para poder decir si esa persona tiene el perfil para ser brigadista o no lo tiene, Hasta lo podés investigar ¿sí? preguntando si le gustaría recibir capacitaciones para ser brigadista, Por ejemplo. ¿Sí? porque hay mucha gente que Ya le hemos interesaría hecho, saber. Anaí, si pueden ver el video después, ya están todas las preguntas o no. Ya las tiene hechas. ¿Sí? A ver, porque yo lo que quiero es que formen el criterio. Porque seguramente ustedes van a terminar yendo a un lugar y el tipo le va a decir, che, vos sabés que no tengo brigada contra incendio. ¿No me la arma? Profe, ¿Se entiende lo que digo? Sí, Ángel. disculpe, ¿hay alguna ley o algo que obliga a las fábricas así a tener una brigada? Porque yo, bueno, yo no conozco muy mucho el trabajo en fábricas,
Pero, por ejemplo, nosotros en la Sí. cooperativa, en los trabajos que yo he tenido, nos han capacitado mínimamente o básicamente en las pequeñas cosas que podemos llegar a tener en incendios nosotros. Pero en fábricas sí me ha tocado entrar o ver, conozco que en la central tienen brigadas, por ejemplo, acá en la central del Embalse, pero no sé si eso es por cantidad de empleados, por metros cuadrados, o cómo es, algunos de los chicos, ahí Diego, que trabajan en una fábrica, cómo lo toman ellos. Es Porque, por buena ejemplo, tu pregunta. No tengo la respuesta. No la tengo. en La los hospitales, por investigo. ejemplo, me parece que no En Acá el tienen decreto brigadas. 351, profe. En el Decreto 13. 351, el capítulo 18, la protección contra incendio. Bien. Ahí creo que está todo lo que dice brigadista, todo eso creo. Si no me Bueno, equivoco, si no me bueno. fallan las Bueno, neuronas. lo es acorde buscamos. a la actividad que realicen, el peligro que represente, Ángel, generalmente Claro, mira, yo te para digo, el tema de los... yo trabajé 10 años en fabricaciones militares. Fabricaban pólvora, dinamita, nitroglicerina, ¿sí? No solamente había un grupo de brigadistas, sino que dentro de la fábrica había una estación de bomberos prácticamente, una autobomba, una ambulancia, prácticamente estaba, pero eso sí, entiendo que eso es una obligación por el tipo, ¿sí? De situación que podía llegar a pasar. A ver, ahí en fabricaciones militares, un accidente directamente cuesta la vida. Sí, es muy raro que haya un accidente y te salve, digamos. Estás fabricando explosivos, si te equivocas, bola y ya está, no. Para que tengan una idea, la dinamita o la nitroglicerina cuando explota genera 7000 grados centígrados en la atmósfera y va a una velocidad de 5 metros por segundo. Usain Bolt hace 100 metros en 8 segundos. O sea, hasta Usain Bolt lo mata. Y corre rápido, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. ¿Se entiende? Obviamente que después vienen los bomberos de afuera, todo, pero bueno, lamentablemente una vez que pasó, ya está, no contamos el cuento. Por eso se dice que en fabricaciones militares lo bueno es que tenés dos salidas. O te vas, ¿sí? Con vida, o si te equivocaste, no te vas más, te queda toda la vida ahí dando vueltas. Chicos, los dejo, me tengo que ir con el otro grupo, les dejé tarea, espero que les haya gustado la clase, hemos charlado todos, por suerte. Eso se Muy Gracias tiene que por bueno, los muy presentar o lo bueno. charlamos en aportes. clase, profe. ¿Cómo? Se tiene que presentar o lo charlamos en clase nomás. No, lo charlamos en clase y vamos viendo, cada uno va tirando las preguntas que considera y le vamos charlando entre todos para hacerlo más dinámico y más entretenido, ¿sí? Claro. Buenísimo, Bueno, Dale, buenísimo. genial. profe. Bueno, Nos muchas estamos gracias por viendo, el profe. dale, muchas gracias por el aporte de todos los que pudieron aportar. Nos vemos el lunes que Gracias, viene. profe. Gracias, Gracias, Chao, Marco, Marco. profe. gracias, nos Saludos. vemos. Marco, nos Chicos, vemos. Saludos a todos. Chao.